Hola, ¿qué tal? En este video es para mostrar lo que es la parte de un circuito generador de funciones con el integrado XR2206. Este circuito lo estoy considerando para que se haga como propuesta de proyecto para lo que son las materias de electrónica 1, 2 y 3. En sí el circuito pues es básicamente diseñar un generador de funciones. Probablemente muchos de ustedes van a estarse preguntando si qué tan viable sería realizarlo, puesto que pues ya sabemos que los venden, pero sí sería interesante armarlos desde cero, lo que es la parte de generador. Esto obviamente contemplando los temas que se pueden tomar de referencia para realizar este circuito. En sí el circuito parte también de lo que es el diseño de una fuente de alimentación, como se está mostrando aquí en el diagrama. El diagrama, si nos damos cuenta, pues consta de un puente de diodo rectificador y dos integrados, dos reguladores de voltaje, una parte positiva de 12 volts y una parte negativa de menos 12 volts. Estas son las tensiones necesarias para lo que es el integrado del XR22026. En sí es un generador, genera tres tipos de señal: cuadrada, triangular y sinusoidal. De las tres señales se puede modificar lo que es la frecuencia y también amplitud, así como el offset o el nivel de voltaje. Este circuito en sí es un poco laborioso, por lo tanto lo estoy considerando como propuesta para darles puntos extras en lo que es la parte final de la evaluación. Sí me gustaría que fuera individual, pero en dado caso pues pueden hacerlo en equipos. En sí el circuito yo ya lo había armado, precisamente de hecho ya está la plantilla para lo que es si ustedes nada más quieran llegar a hacer la impresión, y por los métodos que ustedes gusten realizar lo que es por transferencia de calor, o en mi caso yo lo hice con un para serigrafía, posteriormente hacer las placas. Igual les puedo proporcionar ya sea prestarles el stencil, ya que ustedes hagan la propia placa, o en dado caso si quieren hacerlo en una tablilla PCB perforada, pues adelante, no tengo ahí ningún inconveniente. Si se dan cuenta, el temario abarca lo que es la parte de fuentes de alimentación lineal, entonces por lo tanto sí sería como buena propuesta de realizar este proyecto, ya que aquí si por el puro circuito podemos diseñar lo que es la fuente de alimentación simétrica, una parte con 12 volts y una parte de menos 12. También tiene esta parte de alimentación que dice que es de 5 volts. Posteriormente podemos hacer lo que es la parte de visualizar lo que es la frecuencia del generador de funciones. Pues sería una buena propuesta para electrónica 3. Yo pues imparto lo que es la materia electrónica 1, 2, 3 y otra la que es la de no es optativa, pero sí es electrónica potencia, que es para octavo semestre. En octavo semestre sí no dejo otros tipos de proyectos, pero para lo que es electrónica 1, 2 y 3 sí estaría tomando bien de referencia que ustedes realizaran este proyecto. Ahora bien, para electrónica 1 pues sí consistiría en que ustedes diseñaran lo que es la fuente de alimentación simétrica, obviamente con sus respectivas señales 5 volts. En este caso, en la parte de transformador, sí al menos se propone que tengan un transformador de 24 volts a la salida, con tap central o derivación central, a mínimo con 1 ampere sería más que suficiente. De hecho, no consumimos menos de 500 miliamperes. El integrado, pues realmente la hoja de datos no abarca no consume tanta corriente. Igual lo que es toda la información que les estoy mostrando, pues se las voy a pasar una liga de descarga, una carpeta, para que ustedes puedan bajar toda esta información. Si nos damos cuenta, el consumo nominal aquí nos dice que típica es de 20 miliamperes, y realmente para las prácticas que al menos en mi materia y al menos conmigo sí requerimos de una generación de señal sinusoidal, cuadrada y triangular. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos en qué aplicaciones lo utilizaríamos. Como proyecto sí está completo, porque nosotros abarcaríamos desde el diseño de lo que es de la fuente de alimentación. También me interesaría que diseñaran la parte del transformador, pero posteriormente subiré un video con la plantilla para realizar los cálculos, para en dado caso que ustedes quieran realizar el proyecto. Ahora bien, para lo que es la parte del generador, esta etapa de aquí, que es la fuente de alimentación simétrica,
ya viene integrada en la tarjeta. De hecho, la tarjeta, si se dan cuenta, es esta parte de la tarjeta. Aquí tenemos lo que es la fuente de alimentación simétrica, bueno, el diseño, y todo lo demás se compone lo que es la parte del generador de funciones. Aquí está el XR2206. Aparte de esta etapa, tiene dos amplificadores operacionales, precisamente para lo que es variar la amplitud en una señal, y el otro integrado me sirve a mí para la otra etapa. Esa etapa sería interesante para que, igual si ustedes la quieren proponer para otro maestro, que es en electrónica 3, es la propuesta de usar un microcontrolador, por ejemplo un Arduino, para lo que es la parte de el condicionamiento y ver en un display, ya sea en un display de LCD o un display de 8 segmentos, visualizar la frecuencia. Es como complementario. Realmente para lo que es electrónica 1 y 2 basta con hacer la pura tarjeta, ya que nosotros podemos visualizar las señales con un osciloscopio, que de hecho ese es el objetivo del proyecto. Si nos damos cuenta, pues la tarjeta, incluso yo ya le estaría mandando en PDF lo que es la tarjeta, para que ustedes ya nada más por método de transferencia de calor o la plancha, ustedes puedan pasarlo directamente a su PCB, o en dado caso, si no gustan realizarse propuesta, de todos modos les dejo el diagrama para que ustedes puedan armarlo ya con un PCB perforado. Entonces cualquiera que ustedes gusten es válido. Realmente, pues, el objetivo es que ustedes diseñen su generador y pues lo utilicen. Bien, ya hablé un poquito de lo que es la parte de la fuente de alimentación, que obviamente pues el objetivo es que ustedes tomen la señal de cada una. Pues, obviamente posteriormente veremos cómo es el funcionamiento de un diodo rectificador. El cálculo del filtro también lo vamos a ver posteriormente en nuestras clases. El regulador pues también tiene ciertas características, como sobre todo la parte de potencia de entrada y salida, como en estos casos más que nada es ver qué tanta de potencia va a disipar de acuerdo al consumo de corriente nominal, y eso está en función realmente a la carga. Como había comentado, y si se dieron cuenta en la hoja de datos, no consumimos más de los de 500 mA, de hecho es exagerado, ya ahí dice que con 20 mA es más que suficiente. Así que la propuesta en sí, incluso donde vayan a colocar el generador, podrían ustedes mismos colocar una salida para menos 12 y 5 volts, como si fuera una especie de fuente de alimentación. Nada más que si ustedes van a proponer eso, pues sí sería conveniente que el transformador tenga mayor capacidad de corriente, y yo sí les sugiero que sea de 2 amperes o mínimo 1.5 amperes, para que en dado caso que quieran aprovechar la fuente. De no ser así, pues basta con un pequeño transformador de 500 mA o 250 mA, más que suficiente. Bien, en cuanto a la parte de generador de funciones, si nos damos cuenta, la parte importante pues sí es el XR2206, que es integrado. El diagrama en sí me permite a mí generar una señal de cuadrada, sinusoidal y triangular. Aquí vemos las salidas. Tenemos aquí lo que es la parte del rango de la frecuencia, es decir, básicamente vendría siendo como un multiplicador por 10, por 1, por 100, por 1000, etc. Posteriormente les voy a enseñar el video donde está funcionando el circuito. Igual tiene la característica de este circuito, es que me permite a mí mover de manera fina lo que es la parte de distorsión, el offset, la amplitud y la frecuencia. Entonces a pesar de que el diagrama se ve ahí no tan complejo como en otros diagramas que ustedes podrán ver incluso en el datasheet, tiene la característica que toma de referencia dos señales de voltaje, una parte positiva y una parte negativa, y esto es muy importante, ya que las señales que nosotros vamos a ocupar para precisamente electrónica 1 y 2, y estoy hablando exactamente para lo que es ingeniería eléctrica. Entonces si ocupamos estas dos referencias, puesto que nosotros en electrónica 1 vamos a ver un tema que se llama polarización de BJTs y MOSFET. Para tanto polarización de BJT y MOSFET, sí es necesario ver los parámetros de una señal de entrada que precisamente contenga la parte del pulso positivo y pulso negativo. En este caso, por eso es que alguno de ustedes me había comentado que por qué no comprar este tipo de generadores. No
no soy de la idea que lo compren por este, por ejemplo, pues sí está barato, pero tiene una pequeña característica. La fuente de referencia o el voltaje que está tomando de referencia realmente solamente es parte de una fuente de referencia positiva, no está tomando la parte de referencia negativa. Aunque sí, en el diagrama pues ustedes se darán cuenta que la única parte que nos da la parte tanto positiva y negativa me parece que es la señal cuadrada. Sin embargo, para el propósito en que lo vamos a ocupar nosotros, sí necesitamos una referencia negativa. Ahorita les voy a mostrar en qué casos. Por ejemplo, este que ya comercialmente lo pueden conseguir ustedes, tiene ahí pues, la fuente de entrada, que sería esta sección. Me parece que se alimenta de 5 a 9 volts. Tenemos lo que es la parte de las señales de salida. Y aquí tenemos los 3 potenciómetros para ajustar la amplitud, la parte fina de la frecuencia. Y esta me parece que es la frecuencia principal, es decir que con estos dos ustedes ajustan la frecuencia. Y aquí tienen la parte del multiplicador. Esta parte del multiplicador, aquí en la parte del circuito lo hacen mediante un jumper, que es este de aquí. Entonces, ventajas de este, pues sí es más compacto y está armado, y obviamente así como ven el precio, pues sí es económico. Sin embargo, no es tan bueno como el circuito que les estoy mostrando ahorita, este esquemático, ya que este tiene la ventaja de mandar una señal de referencia tanto positiva y negativa. Entonces, para las aplicaciones que lo vamos a requerir, que es para electrónica 1 y 2, si es necesario. Les voy a mostrar unos videos de las aplicaciones que pues, yo realmente lo utilizo para lo que es electrónica 1. En electrónica 1 les había comentado yo que lo utilizamos mucho para lo que es la polarización de transistores, los BJT. Si nos damos cuenta, aquí tenemos lo que es un generador. Déjenle, lo doy simular. Este tipo de polarización es una polarización por divisor de voltaje. Este es de las polarizaciones de mayor estabilidad. Ya que también vamos a ver algunos parámetros, en este caso los parámetros híbridos, y si se dan cuenta, la señal de entrada es una forma de onda sinusoidal que tiene tanto una parte positiva como una parte negativa. Por lo tanto, igual probablemente ustedes me digan, ¿y no nos puede servir una señal que esté con un nivel de voltaje en DC? Sí puede servir, pero en nuestro caso, para lo que estamos analizando los parámetros híbridos o los parámetros HF del transistor BJT, sí sería interesante ver cómo afecta la amplificación de señal. En este caso, si nos damos cuenta, la señal de entrada, que es la roja, y la señal azul, que es la salida, aquí no está recortada la señal. Y eso es porque por los parámetros híbridos, en este caso por el tipo de polarización, no nos afecta. Pero para los otros tipos de polarización, por ejemplo la fija, sí afecta ese parámetro híbrido. Por lo tanto, sí tendríamos que analizar bien cómo es el comportamiento de la señal de entrada. Entonces, es por eso una ventaja del generador que les estoy proponiendo, es que utiliza una señal de referencia tanto positiva y negativa y nos permite obtener este tipo de formas de ondas. Igual tanto la entrada y pues obviamente la salida nosotros la estamos acondicionando con este transistor. Otra aplicación en la cual sí lo vamos a ver bastante es para electrónica 3, que es precisamente lo que es el amplificador operacional. El amplificador operacional, yo a los alumnos pues normalmente les digo que yo lo he aplicado bastante en la parte de instrumentación. De la parte de instrumentación, generalmente lo que son sensores y transductores, pues lamentablemente, bueno, digo lamentablemente, pero la señal no es un tipo de señal discreta que manejan los sensores o transductores. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, un sensor que no sé, un másico, un Coriolis, el principio es por medio de oscilaciones. Por lo tanto, la señal que manejan en un sensor de tipo Coriolis es de tipo sinusoidal. Otro tipo de sensores, por ejemplo, los piezoeléctricos o los sensores de presión, esos a su vez también manejan una señal, pero lamentablemente las señales que manejan son de tipo analógico. Es decir, no maneja señales discretas con 0 a 5 volts. Es decir, no parte de una referencia 0. Parte de un valor de voltaje negativo a un valor negativo. Es decir que los valores pues sí alternan entre parte positiva y parte negativa. Depende mucho del sensor y transductor. Por lo tanto, esta etapa de aquí de los amplificadores operacionales sí es muy importante, porque pues es la etapa inicial para acondicionar todo el tipo de señal de entrada. Por lo tanto, el generador que estamos usando pues sí tiene que ser un generador que me permita tener tanto la señal positiva y una señal negativa, porque lo había comentado casi en todas de mis clases, es que
los sensores y transductores que abundan en la naturaleza generalmente son de tipo analógico. Y obviamente las señales que manejan pues no son tan grandes, no están en el orden de volts, sino están en el orden de milis o microvolts. Entonces, como son señales tan pequeñas y luego pasan a otra etapa que es el condicionamiento de señal, sí se requiere una etapa de amplificación. Por lo tanto, pues sí es necesario obtener una señal de referencia que obviamente maneje los dos estados de entrada, ¿no? O sea, una señal positiva y una señal negativa. Por lo tanto, el generador que pues si ustedes vieron el que venden el pequeño, y la verdad sí es económico, lamentablemente no tendríamos esta señal de referencia en la parte negativa. Es por eso que la propuesta del proyecto que les estoy mostrando en el diagrama sí me permite generar ese tipo de señal, la que sería en el caso la señal roja. La señal azul realmente es la señal que está a la salida del amplificador operacional. Este tipo de amplificadores se trata de un amplificador operacional en modo de no inversor. Entonces posteriormente ya lo analizaremos para electrónica 3. Por lo tanto, nada más estoy mostrando aquí unos ejemplos en donde se aplicaría el generador. Entonces, si se dan cuenta, realmente para electrónica 1 pues lo ocupamos para lo que es polarización. Para electrónica 2 es la etapa de amplificadores operacionales. Y para electrónica 3 pues realmente la propuesta está en que hagan ustedes la etapa en esta etapa de aquí, que es ya tengo mi generador, ya tengo las salidas, y esta etapa de aquí es un amplificador, un diferenciador de voltaje. Lo que hace es comparar el voltaje de mi salida de generador y él hace un nivel o se toma de un nivel de voltaje de 0 a 5 volts, como lo ven aquí, en el cual esa diferencia de voltaje me va a permitir en una siguiente etapa realizar un diseño de un contador de frecuencia. Pero esta etapa de aquí realmente se utiliza con un microcontrolador, que eso sería la parte interesante para electrónica 3, que ustedes hagan esa propuesta de visualizar mediante la ayuda de un microcontrolador la frecuencia que estoy variando con este integrado. Entonces ese sería ya para la parte como electrónica 3. En dado caso que yo también estén conmigo en esta materia de electrónica 3, pues el objetivo es que también ustedes diseñen en conjunto todo este proyecto. Entonces, este proyecto realmente está interesante para la propuesta de lo que es generar la fuente de alimentación, generar el generador de funciones y por último generar lo que es un visualizador mediante la ayuda de un microcontrolador o un Arduino. Cualquiera de la que ustedes gusten es válido. Posteriormente voy a subir un video de cómo se haría la parte del contador de frecuencia. Por ahora sí nos enfocaremos a lo que es el diseño de la fuente. Perdón, el diseño de la fuente y del generador, ¿no? Como les iba comentando, pues realmente la fuente de alimentación es fija, no es variable, por lo tanto se usan dos integrados, el de 7812, que me permite regular la parte fija, y el 7912, la parte negativa de 12 volts. Lleva una pequeña lleva otro regulador que es el 7805 y eso está después de la salida de los 12 volts. Realmente me permite lo que es acondicionar para la siguiente etapa, que es un amplificador operacional un diferenciador de voltaje. Si se dan cuenta, el integrado está alimentado con 5 volts, ya que pues el integrado que suponemos que vamos a utilizar como son un microcontrolador, pues sí necesita una referencia de voltaje de 0 a 5 volts. Ahora un pequeño detalle del diagrama que ustedes ven, sí van a encontrar todos los componentes excepto el LM293. Ese en manera comercial no lo encontré, sí estuvo un poco difícil, pero les puede servir el LM393, ya que en la hoja de datos tiene las mismas características. Déjense los muestro. Este es el L293 y de hecho es aquí 399, es el mismo. Entonces, si se dan cuenta, eso es un comparador dual de voltaje. Las entradas pues son las mismas. Si se dan cuenta, la entrada inversora es la terminal 2 y la entrada no inversora la terminal 3, y la salida es la terminal 1. Ocupamos dos, el encapsulado pues ocupa los dos.
Entonces para el circuito si no consiguen el LM293 no importa, pueden ocupar el LM393, es la misma función y tiene las mismas terminales, ¿de acuerdo? Esa es ya lo cerré, pero esta sería para lo que es yo lo realicé en Circuit Wizard, pero ya está la plantilla más para que ustedes la descarguen y la impriman, ya sea que yo realmente lo hacía en lo que es papel lustre o papel couché. Me ha funcionado muy bien papel couché. Ya depende de ustedes cómo quieran diseñarlo. Si lo imprimen no es necesario ya realizarlo aparte en espejo, ya simplemente con que ustedes lo recorten y lo adhieran a su PCB y lo hagan por la transferencia de calor. Si lo van a hacer por ¿cómo se llama? Lo que pasa, yo lo hice en acetato y lo mandé a hacer un stencil. Entonces sí depende realmente de ustedes mucho cómo quieran diseñarlo, ¿no? Y yo realmente ya lo hice aquí en la parte y mandé a hacer el stencil y la tinta y todo, pues ya la compré. A mí se me hizo más fácil, ya que pues yo pensando que podría compartirles a ustedes esto. Entonces es como ustedes gustan realmente. Yo de todo modo les paso todo y pues, si estamos viendo una escuela pues les paso también esta parte, ¿de acuerdo? Bien, entonces ese es el componente que si no consiguen ese no importa, pueden conseguir el LM393. Los otros componentes, como se están utilizando, pues realmente son una etapa de amplificación, no hay problema en conseguirlo. El otro componente dispositivo que sí les va a costar un poquito de trabajo conseguir hay un capacitor que es bipolar de 10 microfaradios. Ese sí les sugiero que pues van a batallar un poquito en conseguirlo. Entonces es que déjenme buscar cuál es ese 10 nanos, me parece que es este de aquí. ¿Por qué están usando bipolar? Porque los integrados, como les había comentado, toman una señal de referencia tanto positiva y negativa. Sí se requiere para como filtro de señal. Lamentablemente este amplificador está tomando una señal de referencia aparte de la negativa. Por lo tanto sí necesita un capacitor bipolar. Este es el único que podrían tener ustedes problema, pero eso también es fácil. Ahí yo lo conseguí en la calle de República de Salvador, no del lado donde está AG, es del lado opuesto. Entonces ahí nada es buscarlo. Entonces este es el único componente que es un capacitor bipolar electrolítico de 10 microfaradios. Lo pueden conseguir a 50 o 100 volts, de cualquiera de los dos funciona. Yo me parece que le consigue 50 volts. De ahí los demás pues solamente son los preset y potenciómetros, a que ustedes gusten. Ya los demás pues realmente son capacitores cerámicos, la gran mayoría, ¿no? De todos modos está ahí. El diagrama está completo. Aquí pueden ustedes verlo a detalle y hacer su lista. Les digo que la única etapa que no está terminada es esta etapa de aquí, porque esta etapa pues yo posteriormente quiero proponerlo como proyecto para Electrónica 3. Bien, entonces vamos a ver pues de los capacitores. Aquí están, les dejo también la hoja de información, en cual si se dan cuenta la parte para seleccionar las frecuencias esa está en este punto, desde 1 microfaradio hasta 470 picofaradios, y aquí está el intervalo en el cual lo está operando. Para 1 microfaradio sería de 2.25 Hz a 225 Hz, perdón. Para 0.1 microfaradio sería 20 Hz a 2 kHz y así sucesivamente. Si se dan cuenta, el intervalo de operación está de 2.25 Hz a 375 kHz. Sí sería una frecuencia un poco ahí, pueden ustedes decir que es baja, pero realmente para las aplicaciones que vamos a hacer nosotros en electrónica 1 o 2, probablemente en 3, pues no requerimos de mucha frecuencia. Entonces con esas frecuencias es más que suficiente. Otro de los dispositivos que puede que tarden un poquito en encontrarlos son estos dos. El primero se trata de un interruptor rotatorio, dos polos 5 tiros. Lo que hace pues, realmente es cambiar para lo que es la variación de frecuencia que está aquí. No es necesario, igual ustedes sí pueden hacerlo con un deep switch, adelante.
Y yo realmente se me hizo más fácil así, ya que estarían aquí conectados mediante un header macho. Aquí tendría las salidas para cada una de las terminales del interruptor rotatorio. Es decir, son 5, aquí mismo están los 5 puntos, y un solo punto para lo que es el cambio de interruptor, que sería aquí. Y los otros puntos son para la parte del switch rotatorio. De hecho, del todo el material que les acabo de mostrar, yo creo que este es uno de los más caros. Ese y el integrado son de los más caros. Fuera de eso, pues ya todo lo más material, pues sí está, es económico. Este sería el capacitor electrolítico no polarizado. Se van a dar cuenta porque tiene una banda que dice NP. Entonces es el que también van a batallar un poquito en encontrarlo. Finalmente también pues les muestro cómo sería las conexiones. Les digo que si ustedes bajan el PCB que ya está para que ustedes lo transfieran, no es más que necesario que vean cómo está el distribuido material y ya se dediquen a soldar. Entonces no es necesario que la imagen la vuelvan a poner en espejo, simplemente impriman y esa lo transfieran. O si lo van a hacer por método de plancha, lo pueden transferir directo. Si lo van a hacer con en este método, sí hay que tener más cuidado cuál es el que van a... Vaya, lo pueden imprimir en acetato, la plantilla que les acabo de mostrar, esta de aquí, pero tengan mucho cuidado en cuál es su vista frontal. Solo es ese pequeño detalle. Entonces, esto pues lo pueden encontrar en el link de descarga que más abajo les voy a poner. Entonces, esto es a grandes rasgos. Viene el diagrama, vienen las conexiones y ya vienen cómo pueden ustedes soldarlo. Bien, lo que les pasé también en la parte del link, va a estar aquí este programa que es básicamente el funcionamiento del generador de funciones. Entonces, si nos damos cuenta del generador la simulación, porque de hecho la simulación en Multisim no van a encontrar este componente, por lo tanto les paso el archivo. De aquí, si nos damos cuenta, para seleccionar la parte de frecuencias. Ahí por ejemplo tenemos menor frecuencia, ahí cada vez menor frecuencia, ahí está cada vez menor frecuencia, ¿no? Y esto lo hacemos ajustando lo que es la escala del tiempo. Ahí está trabajando a una menor frecuencia. Incrementamos la frecuencia, pues sería con esto. Les había dicho que ustedes lo pueden hacer con un deep switch o con un switch rotatorio, el que ustedes gusten realmente. No es por eso de hecho incluso les voy a pasar el archivo en Circuit Wizard para que ustedes hagan las modificaciones que ustedes gusten. Entonces aquí por ejemplo ya estaría variando la frecuencia. Esos son las partes de ajustes para que ustedes también puedan variar lo que es la parte de frecuencia. El ajuste fino, ahí está. Ahí está. Entonces, esa sería la etapa que queda pendiente, pero básicamente es para visualizar la frecuencia. Si nos damos cuenta, entonces estamos obteniendo la señal de salida de la señal cuadrada y la señal triangular. Solo que hay un pequeño detalle. Aquí en este circuito, si nos damos cuenta, nuestra referencia de voltaje es parte positiva y la referencia cero. Por eso es que está montada su nivel de voltaje de DC. Como yo les había comentado, las aplicaciones que vamos a usar, sí es necesario que usemos la parte de referencia positiva y negativa. Por eso sí es muy importante. Entonces, esta es la parte de interruptor, nada más me permite a mí cambiar lo que es la parte sinusoidal y triangular. Entonces, aquí lo cierro para que ustedes visualicen. Tiene unos pequeños errores de convergencia, pero el circuito funciona muy bien, o al menos esta parte de simulación. Ya de tarea o como actividad, pues sí será interesante que ustedes simulen pues el parte complemento, todo el circuito complementario que les estoy pasando en el diagrama. Yo aquí está, este es el mío, pero sí sería bueno como tarea que ustedes lo terminaran, lo desarrollaran.
Bien, entonces eso sería la parte de simulación. También se los voy a pasar en el link de descarga que está en los comentarios. Más adelante les voy a mostrar el video de cómo está funcionando el circuito. De acuerdo, entonces de mi parte ahorita es todo. Más adelante les muestro cómo está funcionando el circuito.